Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 23 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Comento simplemente algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. El segundo boletín del Consejo Nacional Electoral adjudica 18 gobernaciones al PSUV, 3 a la Mesa de la Unidad y a otras alianzas. Las gobernaciones de Apure y Barinas ayer estaban sin tendencia irreversible, pero entendemos que a lo largo de la jornada de hoy se definirán estos temas y, bueno, las consecuencias que esto tiene para nuestro país. Hablo políticas. Lo que se esperaba, el régimen de Nicolás Maduro asegura que la oposición, esto lo dijo Jorge Rodríguez, se quedó sin argumentos. Ellos van a tratar de vender este proceso, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, bueno, como una normalización de la situación en nuestro país, y han ido más allá porque ahora están pidiendo que se integren aquellos partidos políticos a los cuales ellos adjudicaron las siglas a través del Tribunal Supremo de Justicia, donde conviven algunos dirigentes que, bueno, que saben ustedes, están vinculados al entorno de Alex Saab, que han sido sancionados por los Estados Unidos y quieren que se integren ahora a la mesa de negociación en México, es decir, hablar con sus pares o, digamos, con aquellos que forman parte de la órbita del propio régimen venezolano. Hablaremos al respecto durante la mañana de hoy. De momento, la comunidad internacional asume posición, al menos los Estados Unidos. Ayer, con sendas declaraciones a través de las redes sociales, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken decía el acoso a la oposición, censura de medios y otras prácticas contra la democracia. Aseguraron que las elecciones del 21 de noviembre no fueron libres ni justas. Elogiamos la oposición que participó a pesar de condiciones injustas e instamos a Maduro a respetar los principios democráticos. Ned Price, quien es vocero del Departamento de Estado, decía lo siguiente: las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela no fueron libres ni justas. Instamos a Maduro a permitir que los venezolanos puedan ejercer sus derechos políticos y construir hacia su visión de un país pacífico, estable y democrático. Y lo cierto es que la comunidad internacional hoy va a tener una voz muy importante luego de la presentación del informe de la misión de observación de la Unión Europea que está en nuestro país. Nos acompaña Edgar Gutiérrez, con él vamos a tratar de ordenar las ideas, el panorama, los escenarios que tenemos por delante. Él es consultor político, asesor en campañas electorales, conoce perfectamente la situación de nuestro país, lo hemos visto en algunas entrevistas hablando sobre este tema. Edgar, gracias por madrugar con nosotros. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer. Mucho tiempo sin hablar contigo. Un honor compartir contigo y tu audiencia. Así es, muchísimo tiempo sin conversar. Sabemos que Edgar, bueno, tiene distintas obligaciones fuera del país, participando en otras campañas electorales, pero yo te pedí un comentario inicial acerca de lo ocurrido el 21 de noviembre. Insisto, te he visto en algunas entrevistas y yo partiría de los escenarios que ahora tenemos por delante, distintas formas de ver este proceso, desde el punto de vista de la participación, también de los actores políticos y lo que va a ocurrir a partir de este momento. ¿Qué puedes decir? Nos te escuchamos. Oye, esto es complejo, ¿no? Por la misma naturaleza de este evento, hay como análisis para todo. ¿Qué pasó en sitios estratégicos? ¿Qué pasó en el Zulia?
por qué se participó y por qué no, cómo quedó Guaidó. Esto tiene como muchos elementos, muchas dimensiones. Yo, por deformación profesional, he intentado hablar de esto básicamente en dos canchas. Una que es la institucional, ¿no? ¿Cuál fue el entorno de esto? No es secreto, digamos, la dificultad, lo desnivelado que está el terreno de la competencia electoral. Huelga decirlo, eso, el mismo comunicado de Blinken del Departamento de Estado lo refleja. A veces cuesta entender un comunicado de esa naturaleza que describe esa cantidad de condiciones tan adversas y que, bueno, muchos candidatos se hayan olvidado de eso. Hablo de candidatos, ya ex candidatos, se hayan olvidado de eso, hayan participado como si nada y les parece que estamos de nuevo en un proceso de normalidad democrática. Porque ese era uno de los objetivos de este proceso electoral por parte del régimen de Maduro. Normalizar y decir, bueno, ya todos entraron de nuevo por el carril democrático, entre comillas, por el carril, digamos, electoral. Ya se demostró quién es quién, cuánto tiene cada quien, y eso va a tener una traducción concreta, a mi modo de ver, ese proceso de diálogo, negociación, como tú lo quieres llamar, que tiene como escenario México. Eso creo que es una consecuencia directa al respecto. Recordemos que el gobierno o el régimen de Maduro, como cada quien quiere llamarlo, se levanta de esa mesa por el incidente de la extradición de Saab, y yo creo que van a volver, pero van a volver con una señal muy clara que ya dicen, bueno, vamos a cambiar de interlocutores. La representatividad opositora cambió. Y es cierto, si uno juzga los hechos a raíz de los resultados electorales, que yo no sé si son esos los resultados electorales, perdón que dude, tengo que dudar, visto lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 4 o 5 años en elecciones, eso va a cambiar directamente. Entonces, ¿qué escenarios se abren? Los obvios, en el caso de la oposición, es que la fragmentación que ya conocíamos, y es la segunda, digamos, línea, la segunda cancha de análisis, que es, digamos, la licuefacción del liderazgo opositor, el enredo de la dirigencia, eso va a ser un proceso larguísimo que ya empezó. ¿Quién va a tener ahora el comando o la dirección del centro político de la oposición? Si es que eso puede decirse. Algunos dicen, y me incluyo, vamos a tener que constituir ahora un centro político o un comando político de las oposiciones, porque son varias, tienen varias expresiones. Yo creo que no todo lo que está frente al gobierno o no todo lo que sea PSV es oposición. Creo que mucha gente jugó el papel de tonto útil, pero los escenarios que se abren, mira, yo creo que es mucha dispersión, mucha fragmentación en el campo opositor, una suerte de disputa quizás en el mediano plazo en el chavismo, porque ya viene un próximo horizonte que es la elección presidencial. Maduro querrá, por supuesto, seguir siendo el presidente de su régimen y otros de repente intentarán disputarle esa posición, eso está por verse. La comunidad internacional, que también es cambiante, yo no creo que vayamos a obtener una respuesta unánime como se obtuvo en algún momento en 2019 de rechazo, sino más bien vamos a ver cosas de varios matices. Hay que esperar el informe de la observación electoral europea, que mientras más pasan los días, menos entiendo cómo ocurrió eso, porque eso además le dio otro cariz y otro matiz a este proceso del 21 de noviembre. El último episodio de observación electoral serio en Venezuela por parte de la Unión Europea fue en 2005, para las elecciones parlamentarias del 2005. Y esa fue una misión que duró meses en Venezuela porque, y donde sea que se instale, eso es lo que dura, porque revisan la legislación, el comportamiento y el diseño institucional, la campaña en toda su extensión, el comportamiento de los actores políticos, y yo dudo que eso se pueda hacer en pocas semanas, ¿no? Pero al margen de lo que yo piense, eh, vamos a ver qué dice este informe vamos a ver si es crítico, vamos a ver si dice lo que es obvio en cuanto a los desmanes, en cuanto al uso, digamos, absolutamente abusivo y grosero de los medios oficiales en cuanto a la promoción de candidatos al chavismo, pero no soy tan seguro que la comunidad internacional, que la Unión Europea sea un bloque diciendo y condenando esto. Más bien, creo que se van a ir por el lado de saludar a una oposición que ahora vuelve otra vez al camino electoral y que yo no sé si eso realmente es lo mejor para el país en este momento. Te dije muchas cosas, María Alejandra, porque no, justo es multidimensional esto. quería ahondar en este último punto, porque al igual que lo dice nuestro invitado, buena parte de la población, sobre todo aquellos que decidieron no participar,
tienen la duda razonable de que este sea el mejor camino. Yo quisiera tu comentario al respecto. Ayer decía Juan Guaidó, para hacer oposición tienes que hacer oposición. Claro, Y muchos de los dirigentes que participaron en este evento del domingo, bueno, aparentemente forman parte del círculo del régimen de Nicolás Maduro, se han beneficiado de una u otra manera, insisto, por las decisiones del sistema, se han quedado con las siglas de organizaciones que eran o formaban parte de la alternativa democrática y ahora forman parte de este ecosistema. Yo te pediría un comentario, andar en este tema, Edgar, te escuchamos. es que, ¿sobre qué en particular? ¿Sobre los beneficiarios de las siglas o la comunidad Las dos internacional? cosas que tienen que ver, es decir, a partir de este momento los venezolanos están frente a una coyuntura. Sí, Hay unos dirigentes que efectivamente participaron en este evento que, bueno, están en la órbita del chavismo y sí, claro. aparentemente están muy cómodos con la situación y no van a hacer nada para que cambien las cosas. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. No, que siguen habiendo esas muchas oposiciones, como te decía antes, donde hay unos que están, digamos, irreductibles en la posición de no participar, de no conectar ningún tipo de evento que se celebre en Venezuela bajo las reglas y el mandato y la administración del Consejo Nacional Electoral. Posición respetable. Eh, Hay gente que, bueno, sencillamente se dijo y se respondió, bueno, ya no hay más nada que hacer, por lo menos hagamos esto, que es lo único que sabemos hacer. Y hay gente que no dijo ni una cosa ni la otra, pero antes decía que no había que participar y participaron, nunca explicaron su cambio de posición, su motivación para cambiar su estrategia, digamos, política. Y bueno, muchos de esos resultados electorales les fueron adversos. Yo creo que es evidente que aquí hay gente que se siente cómoda participando con las reglas que tuvimos, con los resultados que obtuvimos y que ahora creen que este es un nuevo mapa político que ahora eh, cambia, ¿no? Es la construcción de una nueva mayoría política, social y electoral. Bueno, yo les informo que es un espejismo. Ustedes están jugando con las reglas que Maduro quiere. Es difícil entender, María Alejandra. Yo ayer hice ese ejercicio con dos, tres personas de diferentes nacionalidades y les preguntaba, ¿ustedes qué entienden? Porque Estados Unidos dice esto, pero la oposición, en su gran mayoría a nivel de candidatos, participó, pero no dijo que eran condiciones, digamos, fraudulentas, pero finalmente aceptan los resultados. Es una cosa incomprensible a todas luces. Y entonces tú dices, bueno, ¿quiénes son los que más se benefician? Primero, en primer lugar, lo obvio, el régimen, ¿no? El régimen logra su objetivo desde el punto de vista de decir, bueno, todos ahora jugaron, todos me reconocieron, muchos de los que decían, no te reconozco, ahora sí, por razones obvias, te reconozco. En buena parte de esos resultados son superados, es decir, que no pueden decir que ni siquiera ostentan la mayoría política y electoral del país. Y además, bueno, eso se va a traducir en esto que te decía de la mesa de negociación. Hay casos muy duros, ¿no? El caso de Anzoátegui, donde tú me dices, bueno, es que en la oposición el segundo candidato, el que llegó, es Brito, ¿no? Y él representa, digamos, a la acera contraria del gobierno. Yo creo que no, francamente no. Yo creo que quien haya observado con un mínimo de detalle y detenimiento el comportamiento de ese candidato se dará cuenta de que es una persona que sirve, que funciona bajo la estrategia y se adapta ergonómicamente a lo que es este sistema, a lo que es este régimen. Y me parece que llamar a eso oposición es francamente ridículo. Entonces, esto se complejiza aún más porque voy a hablar del liderazgo opositor clásico, ¿no? El tradicional, vamos a denominarlo así, si te parece. Bueno, entra en una crisis profunda donde ya se clama por su renuncia en muchos casos, donde a lo interno de sus partidos, aún sin siglas, pero aún a lo interno de sus realidades partidistas, hay una crisis tremenda de representatividad, donde vimos casos de imposición de candidaturas desde el exterior, bloqueándole el paso a nuevos valores, a nuevos talentos. Todo eso va a producir mucha fragmentación. Creo que esa es la principal consecuencia, muchas meas culpas que tardarán muchos meses en desahogarse, muchos meses, digamos, en dirimirse, y eso es el campo abierto para que el régimen siga ganando espacio, siga ganando terreno, aunque no sea, digamos, no sea, digamos, un dechado de luces lo que hay dentro del oficialismo. Para llegar a las elecciones del 21 de noviembre, siempre entrecomillando la palabra elecciones,
también en el oficialismo hubo una purga, hubo una cantidad de gente bueno, pues sacada ahí como ha pasado, como ha ocurrido en el pasado. Entonces, la palabra fragmentación es la que está a la orden del día, la palabra dispersión y desorden está a la orden del día, y yo me parece que hay que centrarse en mucho de eso, ¿no? Cómo se recupera, digamos, un liderazgo opositor medianamente coordinado, medianamente institucionalizado, que tenga un mínimo de reglas claras para dirimir sus diferencias internas. Eso sin aspirar que haga lo que tiene que hacer, que es definir una estrategia de corto, mediano y largo plazo, de largo aliento, que le brinda a mucha gente que todavía tiene la esperanza de que esto cambie algún día, de hacia dónde vamos, qué paso a seguir, Tenemos, qué postura estratégica vamos a asumir ante lo que viene, que es una coyuntura que es si activar o no el referendo revocatorio, y eventualmente, y es obvio que vamos a desembocar ahí, en las elecciones presidenciales, entre comillas, de nuevo la palabra elecciones, de 2024. oiga, señor Rubites, tenemos que hacer una pausa para publicidad y por Claro. aquí veo al profesor Ramón Piñango, además, que nos acompaña a partir de esta hora, sociólogo, quien se ha referido a los temas que tú tocabas, que tiene que ver con el liderazgo, la crisis de liderazgo que hay en nuestro país y que ha quedado en evidencia aún más luego del evento del 21 de noviembre. Al regreso de la pausa, quisiera ahondar en este tema. Efectivamente, he visto distintas voces, digamos, exhortando a buena parte de la dirigencia a dejar paso, a renovarse de cara a los retos que tenemos por delante, porque la situación sigue siendo la misma desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, y efectivamente hay retos que habrá que enfrentar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Les ruego permanezca unos minutos más, regreso, andamos en estos temas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, tratando de analizar los escenarios para nuestro país después del 21 de noviembre. Nos acompaña Edgar Gutiérrez, consultor político, asesor en campañas electorales, y se suma a nuestra mesa de debate el profesor emérito del IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, Ramón Piñango, sociólogo. Profesor, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues yo le pedí un comentario a propósito de lo que decía Edgar Gutiérrez sobre la crisis de liderazgo. Ya conversamos con usted al respecto, lo hemos seguido en redes sociales. ¿Qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo con relación a este tema? Algunos están pidiendo directamente que parte de la dirigencia, bueno, se haga a un lado, que haya una renovación. Me refiero a la dirigencia de la Alternativa Democrática. Lo escuchamos. Bueno, está escuchando a Edgar y coincido prácticamente plenamente con lo que él ha dicho. Yo hablo de fraccionamiento del liderazgo y una crisis de liderazgo. Y creo que ya he dicho en otra oportunidad aquí que creo incluso que se está creando un vacío de liderazgo. Y vacío de liderazgo
que creo que también lo he manifestado aquí, puede conducir. Los vacíos de liderazgo tienden a ser llenados de alguna manera y no siempre de una manera feliz. Esperemos y deseo que en esta oportunidad sea hacia algo mejor. Pero bueno, lo que hemos visto en el ambiente, pues estas 48 horas apenas de las elecciones, es una mea culpa por un lado, pero por otro lado también tú tienes la culpa, no, la culpa no tengo yo, la tienes tú. Una discutidera inútil. Dimes y diretes, a veces insultos, que porque tú eres el culpable porque no votaste, tú eres el culpable porque votaste, etcétera, etcétera. Mi opinión personal es que votar siempre es fabuloso, pero votar en condiciones que no garantizan la validez de voto es más bien reforzar el sistema. Es así. Yo he insistido, insisto e insistiré 1000 veces que hay que dar una lucha muy dura, que no es nada fácil, para que podamos contar con árbitros institucionales creíbles. Y árbitro no es el CNE solamente. De hecho, el CNE no es tan importante, después de todo. Pero los tribunales en la República, el Tribunal Supremo, decían lo que les da la gana. Decían lo que les da la gana. ¿Quién cree? Hay almas inocentes que creen los datos que está dando en estos días el CNE. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Más bien me sorprende que haya gente que lo crea, pero hay gente que lo cree. Eso es realmente lo sorprendente. Eso es lo sorprendente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Ahora todos lanzados pensando en el 2024. Pero bueno, y para llegar al 2024 hay que pasar por el 22 y por el 23. La pregunta es, ¿qué van a hacer en los próximos días? Acerca de que algunos líderes se retiren. Difícilmente alguien se retira voluntariamente. Estaba recordando anoche un evento que tal vez la gente joven no conoce, que cuando en las elecciones en las cuales los candidatos fueron Caldera y Gonzalo Barrio, Caldera ganó por un margen mínimo de apenas, creo que no llega a un 5%. Y Gonzalo Barrio, dicen, y esa gente informada con la cual puedo hablar, que los datos mostraban que Gonzalo Barrio había ganado por un margen muy breve, 2 o 3%. Pero que el mismo Gonzalo Barrio dijo, y no me extraña eso del personaje, dijo que un candidato del gobierno no puede ganar con 2 o 3%. Y que él se declaró que había sido derrotado. Pero ¿tenemos ese tipo de gente ahora? Creo que no. Ojalá me equivoque. Pero no lo tenemos. Bueno, nuevamente, creo que, como repito, que no creo que nadie se vaya a un lado voluntariamente. Viene ahora una intensa lucha política, y vamos a ver si por fin logra, a través de esa intensa lucha política, que se logra un decantamiento y emerjan líderes con mayor credibilidad. Porque la crisis de liderazgo tiene como base la crisis de credibilidad. Y en mi opinión, esa crisis de credibilidad es racional. Es racional. La gente no es tan irracional como muchos creen. Es racional en el ha habido incoherencias importantes, promesas que no se han cumplido de una manera más que obvia. Y bueno, entonces eso ha minado la credibilidad del liderazgo y de allí la desconfianza. Ahora, yo te pregunto, Edgar, me pregunto a ambos, pero te doy la palabra, Edgar, sobre los retos que tenemos en el corto, el mediano y el largo plazo. Tú ayer o anteayer en una entrevista hablabas sobre escenarios ciertos que ya, bueno, se están manejando por algunos sectores, esto de un plebiscito el año que viene, las elecciones presidenciales, cómo afrontar, digamos, esos escenarios desde la perspectiva de un cambio real en nuestro país y no de la convivencia. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, que viene precisamente en el marco de esa disputa por el liderazgo. Ya, yo creo que la palabra liderazgo hay que ponerla un poco en el congelador y hablar esa disputa por la dirigencia, porque no sé si hay líderes en este país, deben surgir o resurgir
se va a plantear ese mismo debate. O sea, así como hay posiciones distintas sobre votar o no votar, o si había posiciones distintas sobre participar en estos comicios regionales o no, pero también va a venir el debate desde varios ángulos de hay que ir al revocatorio, ¿no? Este plebiscito que tú llamas el año entrante o del 23. No sé, porque también tiene consecuencias muy prácticas en lo institucional si es que logras activarlo. Pareciera mucha gente que habla de eso, que se les olvida lo que pasó en Venezuela en 2004, cuánto costó activar ese mecanismo, y sobre todo, olvidan qué pasó en Venezuela en el último trimestre de 2016, donde sencillamente se despachó a punta de un firmazo, de un plumazo, sencillamente se acabó con toda esa movilización ciudadana que ocurrió hace ya 5 años. Entonces vienen otros que van a decir, como te decía, revocatorio, y vendrán otros que digan, no, hay que reservarse, y veremos un flashback de hay que seguir acumulando fuerzas, hay que reorganizarnos y hay que pensar todo en función del 2024. Entonces volveremos otra vez a la discusión de que va a haber primarias, de que hay que escoger los mejores liderazgos. Toda esa película ya la hemos vivido, toda, en diferentes facetas, toda. Todo eso que les acabo de decir parece mentira, pero la hemos vivido desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Incluso hasta más allá de varios lustros. Parece una tragedia. Parece, ¿cómo es que se llama, profesor? La maldición de Sísifo, ¿no? Pareciera que estuviésemos en esto, ¿no? Que levantamos la piedra pero se vuelve a caer. Bueno, eso viene, pero lo más importante de todo eso, lo que va, digamos, a movilizar el debate hacia una u otra tesis, es fundamentalmente lo que hemos convenido en denominar la disputa por el control de la dirigencia, donde sí estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Piñango, nadie se va voluntariamente, quizás veamos algún caso aislado, pero es que tiene que surgir de los nuevos aspirantes, ¿no? Yo anoche tuve un live, María Alejandra, profesor, en el podcast que tenemos nosotros de Bestiario Político, donde yo decía, bueno, es la hora de los Paparoni, de los Patiño, de los Chola, de verdad, de que si quieren liderar, tienen que asumir posiciones incluso contra los jerarcas de sus partidos o de sus agrupaciones políticas, porque hoy varios de ellos incluso no son legales en la forma en que lo conocíamos antes. Entonces, eso tiene que venir, pero tiene que venir no solamente para el famoso y célebre quítate tú para ponerme yo, sino tiene que venir con una tesis, tiene que venir con una visión política y sobre todo, como tú decías, y en tu pregunta lo reflejaste, María Alejandra, ¿cuál es la tesis de cambio? Porque algunos piensan que el cambio es, bueno, sigamos participando en elecciones, no hay que cambiar nada, en algún momento seremos mayoría, y eso también lo vimos en Venezuela de 2000 a 2008. También lo vivimos, o sea, no es nuevo. Aquí en Venezuela, la discusión de los días posteriores a las elecciones regionales del 23 de noviembre del 2008 era, bueno, es que si hubiésemos ido unidos y entonces cuántas gobernaciones y alcaldías perdimos por esa razón, y por eso se creó la Mesa de la Unidad Democrática, creo que en mayo del 2009, y por eso se creó el mecanismo de primarias, en fin. Una cosa que montamos y costó mucho, se desmontó y se desplomó, y las consecuencias políticas e institucionales dentro de lo que se conocía como la oposición, repito, ahora son oposiciones, la Confederación Desunida de Oposiciones, todo eso hay que reconstruirlo de algún modo para tener un mínimo de coherencia, un mínimo de articulación, de coordinación y enfrentar a un enemigo que todavía sigue siendo formidable y que sigue siendo todavía despiadado y que todavía va a seguir manejando y manipulando las reglas a placer cada vez que le convenga hacerlo. Lamentablemente, el paso que se da el domingo de participar en ese marco establecido, en esa mesa que se sirvió, la pone aún más difícil. Porque dices que participaste, que todo estuvo bien y el resultado tienes que asumirlo y te reconoces como minoría. El camino es aún mucho más difícil que lo que fue en el 2009, que lo que fue en 2005, para hablar de momentos, digamos, de cisma, momentos de baja en aquello que se llamó la oposición y que conjuga en pasado porque hoy hay que hacerlo en plural. Ahora, profesor, algunos hablan de una etapa de resistencia que comienza a partir de este momento. Para esta entrevista, para el programa de hoy, revisaba información acerca de lo que ocurrió, por ejemplo, en Nicaragua, guardando las distancias. En un momento determinado, los empresarios advirtieron que se equivocaron con Daniel Ortega. Ellos también, bueno, se acercaron al régimen de Ortega, establecieron algún tipo de negociación y en un momento, bueno, se dieron cuenta que fue un error. En la práctica hoy vemos que es así. Este señor se ha radicalizado, ha detenido
a los opositores y bueno, se ha entronizado en el poder. Yo le pedí un comentario tomando como punto de partida lo que ha ocurrido y lo que viene para Venezuela, cómo enfrentar este reto de, bueno, seguir impulsando una transición a la democracia en las actuales circunstancias después de lo ocurrido este domingo 21 de noviembre. Lo escuchamos. Bueno, por cierto, antes de responder la pregunta, por la mención que hiciste a Nicaragua, yo también he escuchado, vengo escuchando en los últimos 4 o 5 meses un argumento similar. Después de todo, a pesar de los líos políticos, la economía va mejorando. En el mundo empresarial lo he escuchado. No hay que agitar tampoco mucho el avispero, porque podemos mejorar esto mucho más, etcétera, etcétera. Lo he escuchado. Y tal vez ustedes lo han escuchado. Bueno, para mí hay un reto importantísimo. Primero, lo que ya se ha mencionado, que es el decantamiento del liderazgo, que va a ser traumático, que debe ser, que es inevitable que sea traumático, y ese liderazgo, el que emerja, y ojalá emerja un nuevo liderazgo, tiene el gran reto de lograr una gran convergencia de esfuerzos para cambiar cierta cosa fundamental. Para mí la prioridad sería lograr una gran convergencia de esfuerzos, lo cual no es fácil. Es fácil decirlo aquí, pero en la práctica es algo complicado. Pero bueno, ese es el reto político. Y en segundo lugar, luchar y esto es dificilísimo, luchar por contar con árbitros institucionales creíbles. Ahí está montada la mesa de negociación en México. Se plantea, por ejemplo, ir a una nueva elección del Parlamento. Se plantea, por ejemplo, que ese Parlamento pueda designar el Tribunal Supremo, como debe ser. No, eso se da, eso es demasiado pedir. Eso es demasiado. No te pongas tan exigente, porque no vas a lograr nada. Tienes que ir paso por paso. Y la gente hablando se va entendiendo. Bueno, debe ser que hay personas que tienen una apreciación equivocada o exagerada de las carencias democráticas que tenemos y legales que tenemos en este país. Porque decir eso, es que poco a poco nos vamos entendiendo, es no conocer la naturaleza del régimen. No están dispuestos a ceder en el poder. Pero fíjense bien, el argumento es, lo hemos escuchado en las últimas horas, fíjense bien, que acá el PSUV acaba de sacar la votación más pequeña de todas las elecciones. Luego, si hubiéramos ido todos unidos, hubiéramos logrado el triunfo. Entonces, los culpables fueron los que sostuvieron. Insisto, es una gran convergencia de fuerzas, un decantamiento de liderazgo, que es traumático. Una convergencia de esfuerzos que es el gran reto del liderazgo para ir a lo fundamental, que es contar con reglas claras, válidas, que nos permitan continuar una vida o construir realmente un camino democrático. Y que no es fácil porque, insisto, una y otra vez, no van a hacer todo lo posible por impedir. Puede haber más persecución, más cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así es. Yo veo un panorama promisor si se lucha desde ahora, pero va a llevar su tiempo. También creo, debo decir, que está la crisis que existe, dado los problemas que hay, que para mí se resume todo se puede sintetizar en una sola palabra: diáspora. Son todos los problemas que sí son tan graves, que que puede haber sorpresas de uno u otro tipo, en cualquier momento. Estamos un tiempo definitivamente volátil. Edgar, nos quedan pocos minutos. ¿Qué recomendarías tú? Y te pongo en ese compromiso. Te veía en una entrevista. Tu especialidad es, bueno, procesos electorales, pero digamos el reto es más complejo en el caso de Venezuela. A los sectores que están comprometidos, yo quiero creer que existen. Sé que la gran mayoría de los venezolanos que quieren un cambio en nuestro país, desde el punto de vista estratégico, en el corto y el mediano plazo, para hacer lo necesario y alcanzar ese objetivo. Te escuchamos. Mire, tengo que ser muy humilde, María Alejandra. O sea, yo soy consultor y trabajo en campaña, pero
yo tengo un oxígeno, ¿no? Yo sin un oxígeno base no puedo trabajar, que es reglas mínimas, democracia, ¿no? Una cosa donde se cuentan los votos como es. Si no, es difícil, ¿no? Poner en práctica muchas de las cosas que yo hago en lo profesional. Y esa es mucha de la discusión que he visto, que si falló el target, que si falló la segmentación, que si falló el mensaje, ¿no? Cosas muy cosméticas que son necesarias, pero que, digamos, están después de lo importante, que es la política, ¿no? La visión, la tesis de cambio, la estrategia política. Yo lo que creo y la recomendación en general que yo le doy, al liderazgo o la dirigencia, como he dicho, es, bueno, en varios casos creo que tienen que irse para su casa, no va a ocurrir, pero igual hay que decírselos. Hay que decírselo. Y a las capas, digamos, que vienen después de ellos, generacional y políticamente hablando, tienen que producir el cambio. Si no, no va a ocurrir. Es verdad lo que dice el profesor Piñango, no se van a ir de manera voluntaria. Eso tiene que ocurrir. Y yo ojalá y aspiro ocurra por la vía de la imposición de una tesis, donde la visión, esa tesis de cambio sea tan seductora que conquista, digamos, el corazón y la mente de mucha gente. Pero también hay una reflexión para la ciudadanía. Y lo digo, me puse a leer el chat aquí con detenimiento de YouTube, ¿no? De RCR, y todo el mundo hablaba de personajes como o Guaidó o María Corina o el fenómeno de la abstención. Personajes a quien respeto, por cierto. Aquí nadie merece el irrespeto de nadie. Pero hay que pensar con seriedad si esos llamados de no participar o ese llamado a la abstención tuvo éxito en esta ocasión. Millones de personas hicieron otra cosa. Hay que revisarse. ¿Cuánta atracción tuvo el peso y la tesis del gobierno, el llamado gobierno interino? Que yo lo he dicho hasta con dolor. Creo que ya no es ni gobierno ni es interino. Pero más allá del jueguito de palabras, aquellos que promovieron la abstención militante, bueno, hay que revisarse si esa tesis hoy, ¿por qué la mayoría no la siguió? Como la siguió, por ejemplo, en 2018 o en 2020. Porque el tema de la abstención, de la participación o la no participación también es variable. A veces te conviene hacerlo y a veces no te conviene hacerlo. En el 52, por hablar de un poquito de historia, fue una cosa y en el 57 fue otra, hablando de plebiscitos. Tú conoces la palabra, María Alejandra. Pero el mensaje es a la ciudadanía. El mensaje es, si nos refugiamos en nuestro metro cuadrado y nos olvidamos por completo y en definitiva de la política, bueno, ese es el peor escenario. Ese es el escenario de la despolitización, ¿no? Del demos, de la gente. La gente tiene que salir y no solamente mantener la actitud de resistencia ante el estado actual de cosas, sino exigirle a estos llamados dirigentes o a los que quieren pretender ser los dirigentes de los destinos políticos de la ciudadanía que lo hagan de manera responsable. Entonces creo que hay una presión ciudadana que debe surgir de abajo hacia arriba también para que eso ocurra. Por ejemplo, que sean incorporados en las decisiones a nivel, digamos, de primarias u otros mecanismos de asamblea, etcétera, aquello que se pueda definir. Pero esa presión tiene que venir también desde abajo, no solamente esperar al milagro que haya, digamos, una canibalización en la dirigencia y que, bueno, por generación, ¿cómo se llama esto? Generación espontánea. Por la generación espontánea, gracias, por esta visión darwiniana de la política, queden los que queden. Bueno, porque queden los que queden, miren cómo van ya esos que se conocen como alacranes, ¿no? Obteniendo segundos lugares en muchos sitios. Ojo con eso. La ciudadanía también tiene un rol y tiene un papel importante en esa selección de la dirigencia. Edgar, no quiero cortarte, pero es que la conexión se nos va a ir. Entonces vamos a ir a una pausa. Yo quiero escuchar también la opinión del profesor Piñango sobre lo que tú mencionas, sobre todo tomando en cuenta de los retos que todavía tenemos por delante. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información,
opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de los retos que tenemos por delante después del 21 de noviembre. Y le doy la oportunidad, pues perdimos conexión a Edgar Gutiérrez para que termine la idea. Vamos a ver si restablecemos contacto con el profesor Piñango también para escuchar su opinión acerca de lo que tú decías, Edgar, acerca de lo que hay que revisar a propósito de lo ocurrido el 21 y la dirigencia y la renovación. Creo que, digamos, será fundamental de cara al futuro para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia en nuestro país. Te doy la palabra para que termines la idea. Te escuchamos. Solamente repetir, ¿no? Para fijar, desde el punto de vista, digamos, del nivel de dirigencia, tiene que darse esa disputa, o sea, no hay que pedir permiso, en todo caso pedir perdón y dar ese debate, ¿no? Pero también decía, y quizás ahí la conexión se interrumpió un segundo, desde el punto de vista de la ciudadanía, yo sé que no le podemos pedir a la gente que haga el papel de dirigente, pero también se le puede pedir a la ciudadanía una actitud responsable y presionar a esa dirigencia. Presionar no solamente con tweets, no solamente con comentarios en YouTube, que sirven, no es que no sirvan, sino también con acciones, con organización. También todos tenemos, digamos, una cuota aparte en esto, pero es más interesante lo que diga el profesor Piñango, porque ya yo hablé suficiente, María Alejandra. Gracias, Edgar. Gracias por atendernos, acompañarnos. Sé que tienes compromisos que cumplir. Después de tanto tiempo, ojalá podamos conversar en el futuro, ya cuando, digamos, veamos un panorama más claro después de este 21 de noviembre. Profesor Piñango, quisiera su comentario y su opinión acerca de lo que decía Edgar Gutiérrez hace algunos minutos. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, yo concibo, después de haber estado trabajando mucho el tema del liderazgo, el liderazgo es una relación entre líderes y seguidores. Es una relación yo lo relaciono con una flecha de doble cabeza. Un líder que influye en los seguidores y los seguidores que influyen en el líder. Y los seguidores también son responsables de lo que ocurra. En el sentido de exigir, de preguntar, de pedir explicaciones al liderazgo. Así que todos los ciudadanos tenemos una cierta responsabilidad o mucha responsabilidad en lo que va a pasar en este país. Si toleramos, si nos conformamos con un liderazgo mediocre, tendremos un liderazgo mediocre. Si exigimos, tendremos un mejor liderazgo. Esa es mi opinión, repito, disculpa. Y lo que ha pasado es, y lo estamos viendo todavía, es gente muy complaciente. Lo que hemos visto en las últimas 48 horas es pura racionalización, de muchos. No que yo pedí la abstención y fíjense que tenía razón. No que yo pedí votar y fíjense que tenemos la razón. Todavía no hay diálogo al respecto. Y todavía no sé, en absoluto, estamos lejos de verlo, ojalá me equivoque. Un proceso político de relaciones entre los mismos, los que han fungido hasta ahora como líderes, para ver qué se va a hacer. Es temprano, es cierto, pero alguna señal, yo no he visto todavía la más mínima señal todavía, en el sentido de que vamos a hacer una reflexión seria sobre lo que ha pasado. Profesor Ramón Piñango, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, por su opinión, su análisis, bueno, tratando de ayudarnos a entender los escenarios que tenemos por delante, los retos que tenemos, continúan allí. El fundamental, lograr una transición a la democracia en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad de conversar con tu audiencia y contigo. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, los escenarios políticos después del 21 de noviembre. Nos quedamos con una reflexión de nuestros invitados anteriores acerca de la crisis de liderazgo. Incluso hablan del vacío de liderazgo que hay ahora mismo en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, María Alejandra. A ver, en primer lugar, ciertamente hay una crisis de liderazgo. Nosotros tenemos aproximadamente 3/4 partes del país que no siguen a ningún liderazgo. O mejor dicho, tenemos alrededor de un 65% que no siguen a ningún liderazgo. Entre los que siguen liderazgo están, bueno, un grupo que más o menos equivale a un 25% aproximadamente, que siguen a algún liderazgo de oposición. O sea, puede ser Guaidó, puede ser Capriles, puede ser María Corina, Leopoldo López, los liderazgos que normalmente no son familiares. Y por el otro lado hay más o menos un 14% que siguen a Maduro, pero dentro del lado del chavismo hay un porcentaje que más o menos es la mitad del chavismo que no sigue a Maduro, y por el lado de la oposición podríamos decir que hay un porcentaje similar al que sigue algún liderazgo que no sigue a ningún liderazgo. Y después el gran pedazo, por decirlo así, viene a estar entre aquellas personas que dicen no estar ni del lado del gobierno ni del lado de la oposición. Bueno, entonces la conclusión básicamente es que sí, que hay una crisis de liderazgo muy importante, lo cual ha generado, por un lado, la abstención que nosotros vimos en la pasada elección, abstención que ciertamente, como algunos han dicho, tiene que tomar en consideración que hay una diáspora importante, eso no se niega, pero tampoco se puede negar, bueno, que esa misma diáspora también afectó los procesos electorales anteriores. Entonces, si restamos la diáspora a la abstención, bueno, la tenemos que descontar desde hace algunos años para acá, no la podemos descontar a conveniencia solamente este año, la hay que descontar también desde años anteriores. Y por el otro lado, como efecto de esa falta de liderazgo, hay una enorme dispersión del voto que no permitió que gobierno y oposición pudieran polarizar el voto. Por supuesto, el gobierno fue con candidatos unitarios, llevó 3.082 candidatos, o sea, un candidato para cada cargo disponible en esta oposición, mientras que el resto, que no eran, digámoslo así, partido de gobierno o lo que se denomina como el gran polo patriótico, terminaron llevando más de 70.000 candidatos. Entonces, evidentemente, esto que refleja, bueno, una enorme dispersión del voto, lo que trajo como consecuencia, y algunos dicen, bueno, en otras elecciones ha habido otros candidatos, ha habido muchos, sí, ciertamente, en otras elecciones ha habido muchos, pero no tanto, y por el otro lado, en otros procesos electorales, la polarización se daba entre una oposición reconocida, que era un referente relativamente unificada, que decía a toda voz y que todo el mundo conocía quiénes eran sus candidatos unitarios, y otros que, bueno, que se lanzaban a la aventura. En este proceso no, en este proceso tuvimos una elección que no se polarizó, y donde cuando nosotros decimos que la oposición sacó más votos que el gobierno, bueno, al final tenemos que sacar la cuenta de cuáles oposiciones estamos metiendo allí, porque hay en algunos casos que sin lugar a dudas algunos de los candidatos ganadores son opositores, pero hay otros casos donde, bueno, habría que revisarlo con un poco más de cuidado y donde hay dudas, digamos, justificadas
de qué tan opositores son algunos de esos candidatos. Pero al final del día lo que vimos fue el efecto de la abstención y de la dispersión del voto, como lo habíamos hablado en algún programa anterior. Usted decía en sus redes sociales que le funcionó al chavismo la estrategia divide et impera, divide y vencerás. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Da la impresión que producto del evento del 21 de noviembre, los partidos, organizaciones de Alternativa Democrática, aquellos que quieren, entendemos un cambio en nuestro país, están más divididos que nunca. ¿Qué puede decirnos, profesor? ¿Lo escuchamos? Sí, ciertamente, y el gobierno generó todos los incentivos para tratar de generar esas divisiones. Esto es una estrategia que no es nueva, que la venimos viendo ya desde hace algunos años. La vimos en la elección presidencial del año 2018, con la elección presidencial en la cual participó Henry Falcón, pero no participó lo que conocemos como la Mesa de la Unidad Democrática, y la vimos en la elección parlamentaria del 6 de diciembre pasado, donde la Mesa de la Unidad Democrática tampoco participó, pero participaron otros que de alguna manera se autoetiquetaban como opositores. Y allí vimos que en una elección donde se disputaban 277 curules, participaron 14.000 candidatos, lo que trajo como consecuencia que el gobierno se quedara con el 92% de la asamblea al ir unificado, mientras que estas oposiciones terminaron sacando apenas el 8% de la asamblea. Bueno, ese efecto lo vimos ahora trasladado a la elección regional y municipal, donde el gobierno gana, todavía no hay resultados definitivos, pero digamos que lo anunciado hasta ahora ha sido 20 de las 23, puede cambiar, digamos, en 2 casos ese resultado, pero todavía no tenemos la certeza de ello, y el resto del país, pues de alguna manera fue ganado por el Gran Polo Patriótico. Algunos dicen, bueno, pero tuvieron mucho menos votos, eso es absolutamente cierto, y el gobierno lo sabía, y por esa razón buscó justamente fraccionar a la oposición para convertirse en una mayoría relativa. Entonces hoy en día, justamente por la estrategia del gobierno, no tenemos una oposición, sino varias oposiciones que se disputan entre ellas los votos y terminan de alguna manera trabajando para el triunfo del gobierno. Por las expectativas de cambio en nuestro país, profesor, le pedí un comentario. Es difícil la pregunta, pero ¿qué puede decirnos después de este evento del 21 de noviembre? Muy difícil, María Alejandra, la pregunta, ciertamente. A ver, yo creo que nosotros continuamos avanzando, como lo habíamos comentado en algún programa previo, en un proceso de autocratización. Y los procesos de autocratización básicamente implican menos libertad, por decirlo así, en lo político, en lo civil, en las formas de participación, en las formas de organizarse, justamente para restar poder a la oposición o a quienes se oponen al gobierno en un momento determinado. Por el otro lado, estamos viendo las prácticas de cooptación de algunos partidos políticos que, aunque se etiquetan como oposición, están, y no es secreto para nadie, controlados por el gobierno y condicionados por el gobierno. Y vamos a ver también una práctica quizás menos sutil, más vulgar, como la que es la inhabilitación de candidatos, que la venimos viendo desde el pasado, la vimos en esta elección y sin lugar a dudas la seguiremos viendo hacia el futuro también. Yo creo y siempre he creído, por lo que uno ha podido estudiar, por lo que uno ha podido revisar de casos de otros países, que el camino electoral ciertamente es un camino posible para una transición política, pero el camino electoral normalmente en los países donde se ha logrado concretar una transición democrática ha sido parte de una estrategia, no la estrategia. Y eso es una diferencia fundamental. Si nosotros vamos a una elección como si estuviéramos en una democracia para devolvernos la democracia, nunca lo vamos a obtener. Si nosotros entendemos que la elección es una pieza en un tablero mucho más complejo, donde hay peones, torres, caballos, reina, alfiles, y entendemos que de alguna manera la elección es una pieza importante, pero es una pieza y hay que combinar la jugada con otras piezas, entonces tenemos muchas más probabilidades de lograr una transición democrática. Ese es el caso que pareciera no terminarse de entender. Pareciera que insistimos en que es elecciones o violencia, conflicto o negociación,
y no queremos entender que el conflicto y la negociación son las dos caras de una misma moneda. Si nosotros, por un lado, ganamos poder a través del conflicto, estamos en mejor posición para ir a un proceso de negociación. Si nosotros estamos en una posición de asimetría, donde el gobierno tiene poder y donde la oposición no tiene poder, el gobierno no tiene ninguna razón para entregar en un proceso de negociación lo que se le pide, porque no hay forma de alguna manera de poner en riesgo la posición del gobierno. Entonces yo creo que es importante recordar que estamos generando falsos dilemas alrededor de elecciones o violencia, conflicto, negociación, cuando en realidad estos son las piezas de un tablero de juego, y nosotros cuando vamos a jugar, cuando empezamos una partida, no podemos renunciar a piezas que posteriormente podemos darnos cuenta de que si las hubiéramos tenido, nos hubiera ido mucho mejor. Profesor Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.